Continuamos con el tema 5. Veremos el concepto de puntero y cómo reservar memoria dinámica. El vídeo de hoy lo empezaremos con un pequeño repaso, hablando de lo que hemos visto hasta ahora. A continuación hablaremos de los objetivos que vamos a alcanzar, que será mediante los siguientes conceptos. Veremos qué son arrays multidimensionales, veremos que los arrays realmente se pueden ver como una dirección de memoria, introduciremos el concepto de puntero y finalizaremos con la memoria dinámica. ¿Qué hemos visto hasta ahora? En el tema 1 vimos el sistema binario, que es lo que entienden los ordenadores, y el proceso de compilación, de generación de software. En el tema 2 introducimos el concepto de variable, los diferentes tipos, las operaciones que había y las estructuras de control, que se dividían en dos grupos, iterativas y condicionales. En el tema 3 vimos dos posibles esquemas, esquema de recorrido y esquema de búsqueda, que van a ser la base para todos los algoritmos que vamos a desarrollar. Y en el tema 4 introducimos dos conceptos importantes, el concepto de subprograma y el concepto de secuencia, que es donde hemos estado trabajando realizando ejercicios. Además, vimos que las variables tenían una cierta visibilidad, es decir, no iban a ser visibles por todo el código. Son visibles localmente o bien si son variables globales, son visibles desde cualquier punto del programa. Y por último diferenciamos dos pasos, el paso por valor y el paso por referencia. El paso por valor a un subprograma se le pasa el valor y en el paso por referencia se le pasa una variable, de forma que el subprograma va a poder modificar esa variable. En el tema 5, que es lo que estamos viendo hasta ahora, vimos lo siguiente. Vimos el problema de invertir una palabra y apareció el concepto de array. Con el concepto de array trabajamos diferentes ejemplos, la serie Fibonacci, por ejemplo, y luego vimos que podíamos inicializar los arrays directamente al declararlos. Vimos el concepto de string, que era simplemente un array de caracteres que estaba terminado con un carácter especial con centinela, que era el 0, no el carácter 0. Vimos que los arrays siempre se pasaban por parámetros y por último hemos visto algunos ejemplos con secuencias, por ejemplo el problema de invertir una palabra, de ver si es un palíndromo, etc. Vamos a ver los objetivos que vamos a alcanzar. El primero de ellos será aprender a usar arrays multidimensionales. Por ejemplo, matrices. Las matrices van a ser un array bidimensional, de dos dimensiones. Luego aprenderemos a usar punteros. Los punteros van a ser un tipo de variable especial que va a ser una dirección de memoria. Va a apuntar a una dirección de memoria, por eso se llama puntero. Luego aprenderemos cómo obtener los parámetros con los que se ejecuta un programa. Eso quiere decir que cuando ejecutemos un programa le podremos pasar cierta información, de forma que se comporte de una manera o de otra en función de los parámetros que recibe. Y finalmente aprenderemos a cómo crear arrays en función de la necesidad del usuario. Por ejemplo, queremos hacer un programa que calcule los n primeros números primos. Esos n primeros números primos los vamos a guardar en un array, pero va a ser el usuario el que determine cuántos números primos queremos. Entonces, en función de lo que nos diga al usuario, reservaremos una cantidad de memoria u otra. Comenzaremos viendo los arrays multidimensionales. ¿Qué son arrays bidimensionales? Pues son agrupaciones de variables del mismo tipo, pero en este caso, en vez de hacerlo en una dimensión, lo vamos a hacer en dos dimensiones, de forma que va a haber que especificarle los dos tamaños. Habrá que decir el tipo que va a ser este array, el nombre, pero esta vez en vez de haber solo una dimensión, tendremos dos dimensiones. Habrá que especificar dos tamaños. Por ejemplo, si queremos crear un array de 6 floats, en este caso de 3×2. Es de tipo float, se llamará bidi y será de 3×2. Eso quiere decir que tendrá 3 filas y tendrá 2 columnas. En total va a tener 6 floats, 6 variables de tipo float. ¿Qué podemos hacer con este array bidimensional? Pues las mismas operaciones que hacíamos con un array unidimensional. En este caso, cuando referenciemos a una posición del array, tendremos que especificar la fila y la columna. ¿Qué hace este código de aquí? Este código lo que va a hacer es un recorrido por todos ellos, por todos los elementos del array. Primero de todo tendremos un for, un bucle, que va a iterar para las filas. Quiere decir que i valdrá 0, 1 y 2. Cuando valga 3, ya saldrá de este bucle. Y por otro lado, para cada uno de estos valores de i, para cada uno de ellos, lo que se va a hacer es otro bucle, de forma que j valdrá 0 y 1. Así pues, inicialmente i valdrá 0 y j irá valiendo 0 y 1, irá cambiando su valor. Y para cada uno de estos valores irá asignando el valor de num, que es 0. De forma que inicialmente lo que hará será poner aquí un 0 y aquí un 1 porque lo incrementa. Termina este bucle de aquí, vuelve a ejecutar esta instrucción de aquí y pasa a valer 1 y entonces va a ejecutar de nuevo este for, pero j valdrá primero 0 y luego 1, de forma que aquí
valdrá 2 y valdrá 3. Fijaos que la variable num, cada vez que pone un valor en el array bidimensional, va a incrementarse en 1. Cuando termine de recorrer toda la fila, pues pasará a la siguiente columna y entonces i valdrá 2. Volverá a ejecutar el bucle, donde j valdrá 0 y j valdrá 1, y entonces aquí pondrá un 4 y un 5. Terminará el bucle, porque j vale 2. A continuación incrementará el valor de i, con lo que i valdrá 3, y 3 menor o igual que 3 es falso, con lo que saldrá el bucle. ¿Qué es importante de esta diapositiva? Lo importante son las dos cosas, el concepto y la manera que vamos a tener para recorrer un array bidimensional. A la hora de definirlo, tenemos que especificar cuántos elementos hay en cada dimensión, donde la primera dimensión puede representar las filas y la segunda dimensión las columnas. Podría ser al revés, que sea filas o que sea columnas, simplemente una cuestión de cómo lo vamos a dibujar nosotros en el papel. Y a continuación, para poder iterar, para poder procesar cada uno de los datos, lo que voy a tener que hacer es un bucle dentro de otro. Lo que voy a hacer es, para cada fila, voy a recorrer todos los elementos de esa fila, es decir, para cada columna. Lo podría haber cambiado, podría haber hecho primero para cada columna y luego para cada fila. Entonces, la forma de rellenar los datos, si cambio un for con el otro, sería, aquí habría un 0, un 1 y un 2, terminaría la columna y a continuación pondría 3, 4 y 5. Con los arrays unidimensionales teníamos la opción de declarar el array y a su vez inicializar los valores de dicho array. Con los arrays bidimensionales también tenemos esta opción. Aquí estamos declarando un array bidimensional de enteros, que en este caso se llama matriz, y va a tener 3 filas y va a tener 4 columnas. Va a ser de 3 por 4. En total va a tener 12 valores, y esos 12 valores van a ser todos iguales y de tipo entero. ¿Cómo podemos inicializarlo? Pues igual, abriendo las llaves y cerrando las llaves. Pero dentro de este array bidimensional, en vez de poner los 12 valores, vamos a tener que agruparlos tal y como estarían agrupados en la matriz. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente vamos a tener 3 subarrays. El primero que corresponderá a la fila 0, el siguiente a la fila 1 y el siguiente a la fila 2. De forma que esto lo que hará será colocar estos valores. 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14 y para la tercera fila pondrá 21, 22, 23 y 24. Si ahora queremos mostrarlo por pantalla, otra vez tendremos que hacer un doble bucle. El primer bucle será para las filas, en este caso, si lo que queremos es primero mostrar las filas y luego las columnas. Entonces la variable que recorra las filas irá desde 0 hasta 3, sin incluirlo, es decir, valdrá 0, 1 o 2. Para cada fila, ¿qué tenemos que hacer? Pues para cada una de las filas tenemos que recorrer todas las columnas, de forma que j, que será la variable que recorra las columnas, valdrá 0, 1, 2 y 3. Y cuando valga 4, saldrá el bucle. ¿Qué debemos hacer? Pues para cada uno de los elementos deberemos mostrar su valor. En este caso, la primera vez que muestre que pase por aquí será cuando i valga 0 y j valdrá 0, de forma que mostrará un 1 y un espacio en blanco. La siguiente iteración mostrará 2, luego 3, luego 4 y cuando terminemos la fila tenemos que poner un salto de línea. Este salto de línea, que es como si pusiésemos un intro, hará que continuemos en la siguiente fila. De forma que la próxima vez que se ejecute este bucle, cuando i valga 1, mostrará 11, 12, 13, 14. Y al terminar, volverá a mostrar el salto de línea. En este caso, i pasará a valer 2 y volverá a hacer otra vez este bucle. Con el valor de i es igual a 2 y j volverá a valer 0, 1, 2 y 3. Y mostrará 21, 22, 23, 24 y el salto de línea. Y a continuación, i pasará a valer 3 y entonces saldrá el bucle. Fijaos que tanto para asignar valores como para mostrar los valores por pantalla vamos a necesitar este doble bucle, que sea para cada fila y dentro de cada fila para cada columna. Y además lo curioso es que cada vez que terminemos una fila, si queremos mostrar los valores, tendremos que hacer un cout con un salto de línea. Vamos a ver un caso más práctico. Vamos a calcular el determinante de una matriz de 3×3. Recordar que si una matriz tiene como determinante el valor 0, eso quiere decir que no es invertible, tiene una cierta utilidad. Entonces, ¿qué vamos a tener que declarar? Vamos a tener que declarar un array bidimensional de 3×3 de tipo double.
¿Qué es lo primero que te vamos a tener que hacer? Pedirle al usuario los datos, de forma que el usuario va a ir introduciendo cada uno de los datos. Por ejemplo, 1, 0, 2, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Y a continuación vamos a tener que calcular el valor del determinante. ¿Cómo se calcula este valor? Lo haremos con el método de Sarrus, que es que estos se multiplican, se suman, estos de aquí se multiplica y se suma, estos de aquí se multiplica y se suma. Y a continuación se tiene que restar la multiplicación de estos elementos y estos elementos. Después de sumar los tres valores calculados y restar los otros tres valores calculados, tendremos un valor que sea de tipo doble, que será lo que tendremos que mostrar. Vamos a ver esto en Visual Studio. Como os he dicho, primero de todo vamos a tener que declarar un array bidimensional de tipo doble de 3×3. A continuación vamos a tener que pedirle al usuario los datos. Para ello le vamos a poner un texto que sea simplemente introduzca los 9 valores de la matriz. ¿Verdad? Y a continuación debe ir pidiendo estos valores y guardándolos en el array. Por lo que necesitaremos un doble bucle. Uno que sea, por ejemplo, para las filas, row es fila, mientras que el número de filas sea menor que 3. Más row. Este primer bucle lo que vamos a hacer es recorrer cada una de las filas. ¿Qué tenemos que hacer para cada fila? Pues tenemos que recorrer cada una de las columnas. ¿Y qué debemos hacer? Pues debemos leer el valor que vale la matriz, y eso lo hacemos simplemente con un cin. Antes le mostraremos realmente el valor que le estamos pidiendo. O sea, diremos introduzca el valor de, y aquí le pondremos la fila, y la columna. Y a continuación leeremos de teclado este valor. Ahora este valor lo tenemos que asignar a la matriz, al elemento que le corresponde, que será row col. Podríamos haber hecho directamente el cin. Podríamos haber hecho cin directamente de esto de aquí. Pero vamos a dejarlo así para que quede más claro. Yo leo primero un valor de tipo double y luego lo asigno al elemento de la matriz que me interesa. En este caso será la fila row y la columna col. Una vez que ha terminado de introducir los datos, debemos calcularlo. Para ello, lo que haremos será pues simplemente aplicar Sarrus. ¿Cómo lo hacemos? Pues tiene que ser el valor resultante, el determinante. ¿A qué será igual? Pues al elemento de la matriz 0, 0 por, que esta será la primera diagonal, el elemento de la matriz 1, 1 por el elemento de la matriz 2, 2. Esta es la primera diagonal. Y luego le tenemos que sumar las siguientes. Pues primera fila, segunda columna, por segunda fila, tercera columna. Y en la última fila le tenemos que multiplicar por el primer elemento. Y así tenemos que hacer las tres diagonales. Por matriz de 1, 0, por matriz de 2, 1. Y a continuación debemos restarle las otras diagonales. Por ejemplo, la que empieza en 0, 0, pues luego tenemos que multiplicarlo por el elemento que va a estar. Si está en el 0, 0, será en la primera fila, segunda columna, por matriz en la segunda fila, primera columna. Y luego tendremos que sumarle, pues, realmente restarle el elemento que está primera fila, segunda columna, por primera fila, segunda columna, por segunda fila, y en este caso será segunda columna. Más nos queda la última diagonal, que será primera fila, segunda columna, por 1, 1, por matriz, segunda fila, columna número 0. Y ya tenemos calculado el determinante. Y a continuación, ¿qué queda? Pues simplemente queda mostrarlo por pantalla, hacer un cout de el determinante. Determinante es... Y queda probarlo. Ahora compila.
Me ha aparecido la ventana en este lado. Aquí tenemos el programa. Me dice que introduzca el primer valor, el de arriba a la izquierda. Pues por ejemplo que sea 1, 0, 0. A continuación 0, la siguiente fila 0, 1, 0. Y por último la tercera fila que sería 0, 0, 1. Eso es la matriz de identidad. Y el determinante es 1. Vamos a poner otra matriz donde el determinante va a ser menos 1. La primera fila sería 1, 0, 0. La siguiente fila vamos a hacer que sea 0, 0, 1. Y la tercera fila 0, 1, 0. Y efectivamente el determinante es menos 1. Vamos a ver los arrays multidimensionales. Como su nombre indica, vamos a tener varias dimensiones. Hemos visto los arrays unidimensionales, bidimensionales, pero también se pueden definir arrays tridimensionales o n-dimensionales. ¿Cómo los definimos? Pues igual, diciendo primero el tipo, el nombre y a continuación vamos a especificar el tamaño en cada una de las dimensiones. ¿Y cuántos elementos tendrá un array multidimensional? Pues simplemente habla que multiplicar el tamaño de cada una de las dimensiones. Por ejemplo, si tenemos un array que sea tridimensional, que el tamaño de la primera dimensión es 5, de la segunda 3 y de la tercera 4, para saber el número de elementos tendremos que multiplicar 5 por 3 por 4, que en este caso será 60 elementos. Tendremos 60 elementos, todos del mismo tipo. Y para referenciarlos, pues será exactamente igual que con los arrays unidimensionales o bidimensionales. Pondremos el nombre y a continuación cada uno de los índices para hacer referencia a un elemento. Pero ¿cómo se guarda toda esta información en el ordenador? Esta información realmente se guarda de forma lineal. Es decir, aunque nosotros declaremos un array multidimensional, ya sea de 2 dimensiones, 3 dimensiones o n dimensiones, para el ordenador todos estos elementos del array estarán colocados de forma lineal, de forma continua. Ahora veremos cómo se guardan. ¿Cómo se guarda un array multidimensional en memoria? Para hacerlo más sencillo vamos a ver solo el caso bidimensional. Pero el caso tridimensional o unidimensional se aplica el mismo concepto. Supongamos que tenemos el siguiente array. El siguiente array, que le podemos llamar B, que sea de enteros, tiene 3 filas y tiene 4 columnas. Es decir, tiene en total 12 elementos. Nosotros para referenciarlo haremos B sub 0, 2. Y en ese caso haremos referencia a fila 0, columna 2. Estaremos referenciando este elemento. O si hacemos B sub 2, 1, estamos referenciando segunda fila, primera columna, que sería este elemento de aquí. Pero realmente en el ordenador se guarda de forma lineal. ¿Eso qué quiere decir? Que primero se guarda la primera fila, la que corresponde al índice 0. A continuación se guarda la fila que corresponde al índice 1 y a continuación se guarda la fila que corresponde al índice número 2. Si aquí tuviésemos guardado los valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etcétera, realmente entonces estos valores se van a guardar de la siguiente forma. Esta es la primera fila que se guardaría la primera de todos. A continuación iría la segunda fila y a continuación la tercera fila. Esto va a ser importante cuando trabajemos con punteros. Si nosotros tuviésemos un array tridimensional, tendríamos más dimensiones, tendríamos más matrices bidimensionales. Lo que tendríamos sería, pues, otra vez este concepto repetido de forma lineal para cada una de las dimensiones. Para no complicarlo, solo llegaremos a trabajar con arrays bidimensionales. Vamos a ver un nuevo concepto que es un array como una dirección de memoria. Para el ordenador realmente un array es una dirección de memoria. Aquí tenemos declarados dos variables, una de tipo entero que le llama i y le asigna un 4 y un array de 5 posiciones que van desde el 0 hasta la posición número 4. Podemos hacer una impresión de los valores, podemos hacer que muestre el valor de i, en este caso lo que hará será mostrar el valor 4, pero ¿y si le hacemos que muestre el valor de Beck? ¿Qué hará? Beck realmente para el ordenador es la dirección de memoria donde empieza el array. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando mostremos el valor de Beck nos mostrará un numerito. Ese numerito representa la dirección de memoria donde está colocado el primero de los elementos. De forma que yo también puedo mostrar Beck más 1. ¿Qué es Beck más 1? Pues la siguiente posición del array, que será esta dirección de memoria. Si yo ejecuto este programa, aquí ya tenemos el resultado,
tenemos la siguiente visualización por pantalla. Por una parte tenemos el 4, que representa el valor de i, y a continuación tenemos el valor de vec, la dirección de memoria, que es donde está el primer valor del vector, que será este numerito de aquí. Este numerito de aquí, al ser una dirección de memoria, lo que hace es mostrarlo en hexadecimal. Recordad que los valores en hexadecimal iban desde la 0 hasta la f, los dígitos. Y a continuación muestra el valor de vec más 1, que son 4 posiciones más. Fijaos que de D4 pasa a D8. ¿Por qué? Pues que realmente el vector este array, es de enteros. Entonces, ¿cuántos bytes ocupa el valor 0, el entero? Pues ocupa 4 bytes. ¿Qué quiere decir? Que si esto estaba, por ejemplo, en la posición 4, el siguiente estará en la posición número 8. Y el siguiente estará en la posición número 12, el siguiente en la 16 y el siguiente en la 20. Aquí tenemos el código fuente que hemos comentado. En este caso tenemos el programa principal, llamamos el ejemplo 1 y el ejemplo 1 es este código aquí que hemos puesto. En este caso, además de mostrar el valor de vec y vec más 1, muestra el valor de vec más 2, también puede mostrar el valor de vec más 100 o podría mostrar incluso cuánto vale vec menos 2. Es decir, cuál sería la dirección de memoria de la posición del array que fuese menos 2. Eso no quiere decir que estemos modificando el valor, simplemente estamos obteniendo la dirección de memoria que le correspondería. Lo podemos ejecutar. Y aquí tenemos el valor del entero, tenemos dónde empieza el valor vec, dónde sería la primera posición, dónde estaría la segunda posición, dónde estaría la posición número 100, aunque no podemos acceder a ella porque no sabemos qué va a haber ahí, o la posición menos 2, que sería antes del array. Pasemos a ver el concepto de puntero. ¿Qué es un puntero? Un puntero es un nuevo tipo de variable que va a representar una dirección de memoria, va a apuntar a una dirección de memoria. Y tendremos dos posibles operaciones. Dado un puntero, podemos obtener el valor al que apunta dicho puntero, que se le dice a veces el contenido, y se hará con el operador asterisco, con el mismo que multiplicar. Y además, dada una variable, podremos obtener la dirección de dicha variable, y esto lo haremos con el símbolo ampersand, con el mismo símbolo que utilizamos para pasar un parámetro por referencia. ¿Cómo podemos declarar este nuevo tipo de variables que se llaman punteros? Pues pondremos el tipo, el asterisco y el nombre de la variable. De esta forma, p será una variable de tipo puntero a enteros. O bien podemos declarar una variable que sea un puntero a caracteres, que se llamará str. O un puntero a variables de tipo float, que se llama dato. En cualquiera de estos tres casos son punteros. La diferencia está a lo que apuntan. En el primer caso, p apunta a un entero. Quiere decir que cuando obtengamos el contenido de donde apunta p, obtendremos un entero. str es un puntero a caracteres. Quiere decir que el contenido de str, cuando accedamos, será un carácter. E igualmente dato apunta a un float. Quiere decir que cuando obtengamos el contenido, será un tipo float. Pero las tres variables, los tres punteros tienen algo en común, que es que los tres representan una dirección de memoria. Eso quiere decir que los tres tendrán el mismo tamaño para el ordenador. Tanto si apunta a enteros, a caracteres o a floats, para el ordenador sigue siendo un puntero. Una variable que va a apuntar a una dirección de memoria y que va a tener la misma ocupación en el ordenador. Nosotros vamos a trabajar con 32 bits, con aplicaciones de 32 bits. Eso quiere decir que nuestros punteros van a tener 32 bits. Si nosotros creásemos aplicaciones de 64 bits, nuestros punteros tendrían 64 bits. ¿Qué quiere decir eso? Pues cuando tengamos una aplicación de 32 bits, la memoria máxima que podemos direccionar es muchísimo menor que la memoria que podemos direccionar con 64 bits. En cualquier caso, con 32 bits podemos llegar a direccionar 2 GB en Windows, con lo que es más que suficiente. Pero esta es realmente la diferencia entre un sistema operativo de 32 bits y de 64 bits. La cantidad de memoria que puede direccionar, porque es la capacidad que tiene un puntero. A continuación vamos a ver las operaciones que podemos hacer con los punteros. La primera instrucción de todas lo que hace es declarar una variable de tipo puntero que apunta a enteros. Es decir, solo va a poder apuntar a enteros. Lo que hace es reservar espacio de memoria para esta variable, que en nuestro caso serán 32 bits. A continuación, declara una variable de tipo entero que le llama v y valdrá 5. La primera novedad aparece aquí.
podemos obtener la dirección de la variable v y lo va a asignar a p, de forma que p va a ser un puntero que va a apuntar a esta dirección de memoria. A continuación, lo que hace es modificar el contenido de p, es decir, donde esté apuntando p. Y p está apuntando a la variable v, es decir, va a cambiar el valor de v, que va a valer 7. A continuación, muestra 4 valores por pantalla. Lo primero que hace es mostrar el valor de v, que valdrá 7. A continuación, muestra la dirección de v. En cada ejecución, la variable v va a estar en una dirección diferente. Vamos a suponer que está en la posición 1258 de memoria. Lo que hará será mostrar esta dirección por pantalla, ese número. A continuación, muestra el valor de p. El valor de p, como hemos dicho, es la dirección de memoria de v, entonces mostrará el mismo valor. Y a continuación muestra el contenido de p. Como p apunta a v, lo que va a mostrar es el contenido de p, que es 7. Ejecutamos este código y vamos a depurarlo para ver el comportamiento. Vamos a añadir dos variables a la inspección, que es p y v. V todavía no se le ha asignado el valor, vale basura, y p tampoco le hemos asignado un valor y vale basura, que en hexadecimal es CCCCC, que representa pues una posición de memoria vacía, por así decirlo. A continuación le asigna a v el valor 5 y a continuación le va a asignar a p el valor de la dirección de v. Entonces p va a valer este valor de aquí, que es 8f, f6, 70. A continuación va a cambiar el contenido de p. Como p está apuntando a v, cambia el valor de v y entonces v vale 7. Y a continuación va a mostrar los valores. Mostrará el valor de v, mostrará la dirección de v, que es el valor que hemos dicho, muestra el valor de p, vemos que p realmente está asignando a la posición de memoria donde está v, y por último muestra el valor de p, que es el valor 7. Vamos a ver cómo podemos utilizar un puntero para movernos por un array. Primero de todo, declara una variable de tipo puntero a enteros que se llamará p. Esto lo que hace es reservar los 32 bits. A continuación vemos otro concepto nuevo, que es asignarle a p, a un puntero, una cosa que es nullptr. Este nullptr es una dirección de memoria, por así decirlo, que apunta vacío. Apunta a una dirección que no es válida, que es la dirección número 0. ¿De acuerdo? Que cuando lo muestre por pantalla lo mostrará como 0x0000, porque realmente está mostrando en el hexadecimal. De forma que esto diremos que está apuntando a tierra. Apuntará a una dirección de memoria que no es válida. A continuación podemos mostrar esta dirección y veremos que vale 0. A continuación declara un array de 5 enteros y va a ir asignando el valor de p a diferentes posiciones del array y se irá moviendo por ellos y asignándole valores. Esta operación de aquí lo que hace es asignarle a p el valor de a. Aquí no copia los contenidos del array. Lo que hace es que a realmente es una dirección de memoria. Es la dirección de memoria donde empieza el array. Pues p dejará de apuntar a tierra y pasará a apuntar a esta dirección de aquí, al elemento número 0, donde empieza el array. A continuación hace contenido de p es igual a 1, es decir, aquí pondrá un 1. Y ahora viene la cuestión nueva. Aquí lo que hace es aumentar el valor de p. ¿Eso qué quiere decir? Que si p está apuntando al elemento número 0, ahora avanzará una posición y pasará a apuntar al elemento número 1 y le asignará el valor 2 en esta instrucción de aquí. Igual que le hemos incrementado el valor de p, podemos acceder al contenido de un puntero modificando su valor. Es decir, al valor de p lo incremento en 1, quiere decir que en vez de apuntar a la posición 1 apuntará a la posición 2, y en el contenido de esta dirección pone un 3. Es decir, la posición número 2 del array valdrá 3. Esto no quiere decir que haya cambiado de p, simplemente lo que hemos hecho ha sido modificar el valor de p, coger el valor de p y añadirle 1, movernos al siguiente. A continuación lo que hace es p sub 2 es igual a 4, eso quiere decir que este valor de aquí, perdón, este vale 3, este valdrá 4, porque lo que está haciendo es como si fuese un array. Si fuese p sub 0, al apuntar a este sería este de aquí, p sub 1 será este de aquí, este sería p sub 2, este sería p sub 3, y el elemento número 0 sería p sub menos 1. Con lo que p sub 2 está accediendo a este elemento y le está poniendo el valor 4. A continuación hace p es igual a p más 3, es decir, va a avanzar 3 posiciones. Si está apuntando a la posición número 1, avanzará 3 posiciones y apuntará a la posición número 4.
Y a continuación lo que hace es que el contenido de P es igual a 5. Con lo que se tiene que ver con esta diapositiva, en estas operaciones, es que P es una edición de memoria que podemos operar con ella. Le podemos, aparte de acceder al contenido, podemos incrementarlo en 1, utilizarlo mediante una operación para acceder a otro valor, o incluso utilizarlo como un array, porque realmente un array es una dirección de memoria. Y también podemos avanzar de 3 en 3. Vamos a resolver un problema que ya hemos resuelto en los ejercicios de la parte anterior del tema, que es determinar si una palabra es un palíndromo. Recordar que una palabra es un palíndromo si se lee igual de derecha a izquierda que de izquierda a derecha. Se va a leer igual en los dos sentidos. Y aquí tenemos diferentes ejemplos. Tenemos ejemplos de palabras impares de 3 letras, como es oro y oso, de 4 letras, de 5 letras, o en este caso que es de 9 letras. En todos estos casos, lo que tenemos que hacer es mirar si la primera letra es igual que la última letra. Si es así, entonces vamos a tener que avanzar. Vamos a hacerlo con sometemos, tendremos que avanzar, tendremos que mirar si la segunda letra es igual a la penúltima letra. Si no son iguales, seguiremos avanzando y miraremos si la tercera letra es igual a la tercera letra empezando por el final. Si son iguales, pues miraremos si la cuarta letra empezando por el principio es igual a la cuarta letra empezando por el final. Hasta que llega un momento que estos dos índices que utilizamos, que en este caso serán punteros, se cruzan. Si llega un momento que se cruzan, quiere decir que la palabra es un palíndromo. Porque si en este sentido, si cuando hemos comprobado que la primera con la última son iguales, cuando comprobemos a la vuelta que esta con esta son iguales, otra vez lo tendremos. Es decir, vamos a tener un índice que va a moverse en este sentido y otro índice que se va a mover en este sentido. Cuando se crucen, vamos a poder determinar que es un palíndromo. ¿Cuándo determinaremos que no es un palíndromo? Pues si en algún momento estas dos variables, estos dos caracteres no coinciden. Pasemos a resolverlo con código en Visual Studio. Aquí tenemos la solución para determinar si una palabra es un palíndromo usando punteros. Primero de todo necesitamos un array donde vamos a guardar la palabra. En este caso hemos supuesto que el tamaño máximo de la palabra es 100. Tendremos una variable de tipo carácter, que va a ser donde vayamos haciendo las lecturas, y un puntero que llamaremos p. Este puntero inicialmente va a apuntar al principio de la palabra. Lo que hacemos a continuación es un recorrido sobre la palabra. Vamos a ir leyendo cada uno de los caracteres y aquí vamos a hacer el tratamiento del elemento actual. Y esto será el avanzar. ¿Qué tenemos que hacer en el tratamiento del elemento actual? Pues P va a estar apuntando cada vez a la dirección de memoria donde tiene que introducir el nuevo carácter. Es decir, tendrá que meter en P, en el contenido de P, el valor de C. Y a continuación tiene que avanzar P. Es decir, inicialmente P apuntará a pal sub 0. Una vez que lo guarde, pasará a apuntar a pal sub 1. Y así, a medida que vaya guardando, va a ir aumentando el valor de P. De forma que si nosotros en nuestra sentencia, en nuestra secuencia hemos puesto somos y el punto, P va a ir apuntando a esta posición del array. Si esto es 0, 1, 2, 3, 4, 5, P va a estar apuntando a esta dirección. ¿Por qué? Porque primero lo mete en el contenido y luego incrementa. De forma que esta palabra, que es de 5 letras, P va a estar apuntando a la posición posterior, a la que iría después. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues vamos a necesitar dos punteros. Uno que va a apuntar a la S y otro que tiene que apuntar a la otra S, al carácter final de la palabra, al carácter final que hemos rellenado en el array. Eso quiere decir que habrá un puntero que llamaremos ini, que valdrá pal, que apunta al inicio de la palabra, y otro puntero que se llama fin, que apuntará a P-1, es decir, P está apuntando a esta dirección de aquí, a lo que habría aquí que no le hemos guardado el punto, entonces tiene que apuntar a P-1, tiene que apuntar a esta posición de aquí. Y a partir de ahora iremos moviendo los valores de ini y fin, de forma que ini inicialmente apuntará a la posición número 0 y fin apuntará a la posición número 4. Esto en el caso de que hayamos introducido la palabra somos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues mientras que coincidan los dos contenidos, es decir, mientras que S y S sean iguales, lo que tenemos que hacer es ir moviéndolos de forma que ini apunte a la posición 1 y fin apunte a la posición 3. Como otra vez serán iguales, valdrán O y O, el contenido de ini valdrá O y el contenido de fin valdrá O, tendremos que incrementar ini y decrementar fin. Pero ahora ya no hace falta que comprobemos que sean iguales. ¿Por qué? Porque si el puntero ini y el puntero fin están apuntando al mismo sitio, lógicamente el contenido va a ser igual. Esto va a pasar en las palabras impares.
Las palabras que sean pares se van a cruzar, de forma que si valían 2 y 3, pasarán a valer 3 y 2. ¿Qué tenemos que hacer en el bucle? Pues el bucle será mientras que ini sea menor que fin, es decir, mientras el puntero que apunta a la parte izquierda de la palabra, a la parte inicial, sea menor que el puntero que apunta a la parte final, a la parte derecha de la palabra. Y los contenidos sean iguales, tendremos que incrementar ini y tendremos que decrementar el puntero que apunta al final. Cuando salga el bucle puede haber salido por dos opciones. O bien porque ini sea mayor o igual que fin, que en ese caso querrá decir que es un palíndromo, o bien porque el contenido de ini sea distinto del contenido de fin. Lo que podemos hacer, si ini es menor que fin, entonces no es un palíndromo. No va a ser un palíndromo porque eso quiere decir que habrá salido por la otra opción. En cambio, si ini es mayor o igual que fin, será este caso y será un palíndromo. Vamos a ejecutarlo y vamos a comprobar que funciona. Está compilando, lo tenemos aquí, tenemos que introducir la secuencia, por ejemplo, somos. Y efectivamente me dice que es un palíndromo. Vamos a probar con una que sea par, por ejemplo, allá, y también funciona, dice que es un palíndromo. Vamos a probar con una que no sea un palíndromo, por ejemplo, sotas. Y me dice que no es un palíndromo. Por último, vamos a probar una más larga, sometemos, y efectivamente nos dice que es un palíndromo. En cualquier lenguaje, incluido C++, se puede pasar parámetros a un programa. Hasta ahora, cuando declarábamos el main, poníamos que no recibía ningún parámetro. La otra opción es poner estos dos parámetros. Y lo que recibirá el programa será, pues, un array de strings. El primer parámetro, que tiene que ser de tipo entero, generalmente se llama argc, que es el número de argumentos, aunque se le podría poner cualquier nombre. Y el siguiente parámetro es un puntero a punteros de carácter. Ahora vemos qué quiere decir esto. Si fuese un char pointer, un puntero a caracteres, entonces arcv estaría apuntando pues a un texto, a un string, donde podría tener la cadena hola. Pero realmente es a un array de strings. ¿Qué quiere decir eso? Pues en argc tendremos este array de strings, ¿qué tamaño es? En este caso valdrá 3. En el ejemplo que estamos poniendo, eso quiere decir que tendremos arcv sub 0, arcv sub 1 y arcv sub 2. Esos tres valores no son caracteres, son arrays de caracteres. ¿Qué quiere decir eso? Que en la posición 0 hay un puntero que va a apuntar a una cadena, a un texto. En la posición 1 va a apuntar a otro texto y la posición 2 va a apuntar a otro texto. Y arcv apunta al inicio de esta tabla. De forma que si hiciésemos arcv sub 0 sub 1, estaríamos accediendo a este carácter de aquí. Si hiciésemos arcv sub 1 sub 0, estaríamos accediendo a este elemento, a este elemento de aquí. ¿Qué vamos a poder hacer nosotros en C++? Pues lo que vamos a poder hacer es pasarle una serie de parámetros. Además tiene una curiosidad, que es que en el primer parámetro, en este de aquí, que siempre lo vamos a tener, es el nombre del programa, el ejecutable del programa. Y a continuación le vamos a poder pasar más argumentos, veremos cómo, que podremos utilizar en el programa. Durante este tema no lo haremos, pero durante la práctica sí que tendréis que utilizarlo. Y al programa final habrá que pasarle unos argumentos y tendrá que responder en base a esos argumentos. Pasemos ahora a ver en código cómo se utiliza esto. En este programa, el main, ya lo hemos modificado, hemos añadido los dos parámetros. Uno que es de tipo entero, el primero, que llamamos argc, y el otro que es un puntero a punteros que llamamos arcv. A continuación, lo que vamos a hacer es recorrer todos estos parámetros e ir mostrando su valor. Inicialmente i valdrá 0, mientras que i sea menor que argc, que es el número de argumentos. Lo que vamos a ir, argc, que es el número de argumentos, lo que vamos a hacer es ir mostrando cada uno de los parámetros. ¿Qué tenemos que hacer? Pues simplemente arcv sub b. Esto es lo que tenemos que mostrar. Pensar que si arcv es un puntero a punteros, es un array de strings, entonces en arcv sub 0 tendremos un string, en arcv sub 1 un string, etc. Y añadiremos antes, para saber de qué parámetro se trata, simplemente que muestre el índice, a continuación un texto que son los dos puntos, y a continuación mostrará arcv. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver qué es lo que muestra.
Fijaos que ha mostrado el parámetro número 0, que es el nombre del programa, que es todo esto, que se llama parámetrosprograma.exe. Este es toda la ruta del ejecutable y este el nombre del programa. ¿Cómo podemos pasarle parámetros a un programa? Pues cambiando la configuración del proyecto. ¿Eso cómo lo hacemos? Clicando con el botón derecho sobre el proyecto, clicamos en propiedades y en las diferentes pestañas que tenemos que ir a depuración. Aquí en depuración tenemos un ítem que es argumentos de comando y aquí le podemos poner lo que queramos. Hola caracola, ¿cómo va todo? Le damos a aceptar y entonces ahora el Visual Studio se encargará de pasarle los parámetros y le pasará 1, 2, 3, 4, 5 parámetros. Con lo que total tendrá 6. Tendrá el nombre del ejecutable más los otros 5 parámetros. Lo ejecutamos y efectivamente recibe los parámetros hola caracola, cómo va y todo. En total ha recibido 5 parámetros adicionales al nombre del programa. ¿Para qué se utiliza esto? Pues se utiliza para ejecutar un programa en un modo u otro. Por ejemplo, para ejecutar un programa en modo depuración, que vaya mostrando un login, un registro de todo lo que va haciendo, o para que se comporte de una o de otra forma. Pasemos a ver la gestión de memoria dinámica. Veamos qué problema intenta solventar la memoria dinámica. En el siguiente ejemplo, estamos declarando un array de enteros de tamaño 100. Otra opción que se puede hacer es, en vez de poner aquí directamente el valor, es declarar una constante, que es un const int, muy importante que sea el const, si no, no funcionará, y luego utilizamos esta variable, de forma que realmente cuando estamos poniendo tamaño, realmente está utilizando este 100. Estas dos opciones las tenemos para poder definir el tamaño de un array. Lo que no podemos hacer de ninguna de las formas es esto que estamos haciendo aquí. Esto nos va a dar un error de compilación. Es decir, aquí utilizar una variable. Tanto si se la hemos pedido al usuario con un cin o simplemente porque hemos hecho x es igual a 10. No lo vamos a poder hacer. Y esto lo vamos a poder resolver con la memoria dinámica. Con la memoria dinámica vamos a poder crear arrays en función de las decisiones que tome el usuario, es decir, en función de las variables que tengamos. Aquí tenemos el código fuente. Tenemos las dos declaraciones de array posible, o bien mediante especificando un número o bien mediante una constante, que es una constint. Y aquí vemos el código que nos va a dar error. En este caso estamos poniendo una variable que es de tipo entero. Si tratamos de compilar, pues nos da un error de compilación y veremos qué error nos da. Nos dice que la expresión no se evaluó como una constante, es decir, este valor de aquí tiene que ser una constante. Fijaos que yo le estoy pidiendo al usuario qué número. Si yo pongo aquí igualmente un 10, me va a seguir dando el error porque necesita que sí o sí esto le aseguremos que sea una constante, que no haya ninguna forma de que pueda ser modificado. Y esto lo resolveremos mediante la memoria dinámica. Con la memoria dinámica podremos solicitar crear un array del tamaño que deseemos en tiempo de ejecución. Vamos a ver cómo funciona la memoria dinámica. La memoria dinámica la vamos a poder reservar con un comando que es new. Y una vez que esa memoria no la queramos utilizar más, queramos desecharla, la liberaremos con el comando delete. Cuando llamamos al comando new, le pondremos new y a continuación el array que queremos crear. Siempre crearemos un array, por ejemplo, de enteros de tamaño 100. Lógicamente, la gracia va a estar es que en este 100 le podremos poner una variable y esa variable podrá ser calculada en función de lo que diga el usuario. Veamos un ejemplo. Aquí, pues vamos a declarar un puntero a enteros que se llama arg3 y ese arg3 va a apuntar a la nueva memoria que estemos solicitando. De forma que arg3 será una variable y apuntará a los x elementos que se hayan pedido, de forma que tendremos desde 0 hasta x-1 elementos. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente igualando. Aquí se reserva la memoria y se hace que ese puntero apunte a esa memoria reservada. Y lo interesante es que esta x ya no tiene por qué ser una constante. Puede ser cualquier valor calculado. En este caso, se le solicita al usuario cuál es el tamaño de la memoria que se quiere reservar. Después haremos uso, pues en diferentes instrucciones, que vendría aquí. Y finalmente tendremos que hacer un delete para liberar la memoria. Cuando liberamos la memoria, tenemos que liberar todo el bloque de código todo el bloque de memoria que hayamos solicitado. No podemos liberar, por ejemplo, parcialmente. Si hemos pedido 100 enteros, no podemos liberar solo 50.
tenemos que liberarlos todos o ninguno. Lo que tampoco podemos hacer es ampliarlo. Es decir, si nosotros hemos pedido un array de 100 enteros, posteriormente no le podemos pedir que el array sea de 105. Luego veremos más adelante cómo podemos resolver este pequeño caso. Queremos hacer un programa que calcule los n primeros números primos, pero esta n de aquí va a ser el usuario el que la determine. Es decir, nosotros no vamos a poner el tope. Va a decir el usuario cuántos números quiere que calculemos. Entonces, lo primero de todo que tendremos que hacer será pedir al usuario cuántos quiere calcular. A continuación, reservaremos la memoria con la operación new y crearemos un array del tamaño necesario para guardar todos los números primos. A continuación lo calcularemos, ahora veremos cómo. Finalmente mostraremos los resultados y, muy importante, al final debemos liberar la memoria. ¿Cómo los vamos a calcular? Pues bueno, el usuario nos va a decir cuántos queremos. Por ejemplo, nos dice que quiere 10. Eso quiere decir que vamos a crear un array de 10 que irán desde el 0 hasta el 9. ¿Qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que rellenar todas las posiciones. Aquí van a ir apareciendo cada uno de los números primos, el 2, el 3, el 5, etc. Con lo que i inicialmente es 0, que es la posición donde vamos a guardar el siguiente número primo. Y el número que vamos a evaluar va a ser inicialmente el número 2. Como no hay ningún elemento en el array, daremos el 2 por bueno. Y entonces avanzaremos con la n a 1, que valdrá 3, y como hemos rellenado, la i valdrá 1. A continuación, miramos si 3 es divisible por los números anteriores a i, es decir, por este de aquí. Como no es divisible, lo tenemos que añadir. Lo añadimos en la posición que indica i y incrementamos el valor de i, de forma que valdrá 2. Pasamos al siguiente número, que es el 4. El 4 tenemos que mirar si es divisible por alguno de los números primos que hemos encontrado hasta ahora. Como es divisible por el 2, entonces tenemos que pasar al siguiente. Pasaremos al 5. Otra vez el 5 tenemos que mirar si es divisible por alguno de los números que hemos encontrado, que es el 2 y el 3. Como no es divisible por ninguno de ellos, tenemos un nuevo número primo. Entonces guardaremos el 5 y pasará a valer 3. Ya hemos rellenado 3 números primos, todavía nos quedan 7. Pasamos al siguiente, el 6. Como el 6 es divisible entre 2, tenemos que saltar al siguiente, que es el 7. El 7 miraremos si es divisible por alguno de todos estos números primos que ya hemos encontrado, que son el 2, el 3 y el 5. Como no es divisible, eso quiere decir que hemos hallado un número primo, lo añadiremos aquí, incrementaremos el valor de i. Ya tenemos 4 números primos y tenemos que pasar al siguiente, al 8. El 8 miramos si es divisible por alguno de estos números primos, 2, 3, 5 y 7. Como es divisible, pasamos al siguiente, que es el 9. Otra vez el 9 tenemos que mirar si es divisible por alguno. No es divisible por el 2, pero sí es divisible por el 3. Entonces saltamos al siguiente número, que es el 10. De hecho, aquí podríamos ir saltando solo los impares. Los pares no es necesario que los evaluemos. Igualmente no sería número primo y pasaríamos al 11. El 11 sí que es un número primo porque no es divisible por ninguno de estos números. Lo que vamos a hacer va a ser una búsqueda por todos los números que ya hayamos rellenado en el array. Como si es divisible, lo añadimos e incrementamos en 1 el número de primos que ya hemos encontrado. Ya tenemos 5. Miraríamos el 12 y miraríamos el 13. Como el 13 es primo, lo añadimos e incrementamos un número más. Miraríamos el 14, el 15 tampoco es primo, 16, 17. El 17 sí que es primo. Perdón, miraríamos el 17, que como es primo, lo añadiríamos y pasaríamos a tener uno más. Y así lo haríamos hasta llegar a tener en i el valor número 10, que eso quiere decir que ya habremos rellenado todos los números primos. Este algoritmo va a funcionar tanto si el usuario pone que quiere 10, como si quiere 100 o si quiere los 1000 primeros números primos. Gracias a la memoria dinámica vamos a poder hacer este array tan grande como sea necesario en el momento de la ejecución. No lo vamos a limitar en tiempo de compilación, sino que vendrá limitado en tiempo de ejecución. Ahora veremos este código. Aquí tenemos el código. Lo primero de todo que hacemos es indicarle al usuario que tiene que introducir un número que va a ser de determinar cuántos números primos vamos a calcular. Y este número vamos a suponer que siempre es mayor o igual que 1, que al menos va a querer calcular el primer número primo, que va a ser el 2. Le solicitamos este número y num va a ser el número de números primos. A continuación reservamos memoria y en un array que llamaremos primos vamos a tener este num
que va a ser, perdón, vamos a tener un array de tamaño num, que va a ser donde vamos a guardar todos los números primos. El primer número primo, que es el 2, que es el único primo par, lo vamos a añadir de forma directa. Como suponemos que siempre va a ser mayor o igual que 1, entonces podemos añadirlo de forma directa. Y lo que haremos será simplemente en la posición 0 de este array, vamos a introducir el valor número 2. ¿Qué quiere decir? Pues que hasta ahora ya hemos encontrado un número primo, con lo que i valdrá 1, y empezaremos la búsqueda con n igual a 3. Y no probaremos ningún número par más, todos los que probaremos serán impar. ¿Qué tenemos que hacer? Pues mientras que i sea menor que num, quiere decir, el número de primos que hayamos encontrado sea menor que el número de primos que deseamos encontrar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a mirar si esta n es un número primo o no es un número primo. Para ello vamos a hacer una búsqueda dentro del array, de este array primos, de un número que lo divida. Es decir, mientras no final y no encontrado. ¿Cuándo llegaremos al final? Mientras que este index, que va a ser en las posiciones que vamos a ir recorriendo, sea menor que i. No tiene que ser menor que num, porque aunque el tamaño del array puede ser 1000, nosotros todavía solo hemos encontrado i números primos. Entonces será mientras que index sea menor que i, será no final, y no encontrado. No encontrado es que n módulo primo subindex, que es el que estamos evaluando, tiene que ser distinto de 0. Porque si fuese igual a 0, quiere decir que lo divide. Mientras que no sea verdad, ¿qué tenemos que hacer? Avanzar, que es incrementar el valor de index. ¿Qué puede pasar? Que o bien salga del bucle porque index es igual a i, quiere decir que es un número primo porque no hemos encontrado ninguno que lo divida, o bien porque esta condición no se cumple porque es igual a 0. Y en tal caso no sería un número primo. Si llegamos al final es que es un número primo, entonces esta n lo tenemos que añadir. ¿En qué posición lo tenemos que añadir? En la posición i, que cuando se ejecute por primera vez este bucle, n valdrá 3 e i valdrá 1. Entonces en primos de 1 pondrá el 3 y tenemos que incrementar la i porque ya tenemos un número primo de más. ¿Cuándo terminará esto? Pues cuando el número de primos que hayamos encontrado alcance el número num. ¿Qué tenemos que hacer dentro de este bucle? Pues dentro de este bucle lo que tenemos que hacer es cada vez incrementar en 2 el valor de n. Es decir, probaremos con 3, probaremos con 5, con 7, con 9, con 11, etc. Hasta que rellenemos todos los valores de este array. Por último, lo que hace es mostrar los valores, simplemente hace un for, itera a través del array, y va a mostrar primos de j, y va a mostrar los num valores. Y finalmente, tenemos que hacer lo más importante de todo, no se nos puede olvidar nunca, tenemos que liberar la memoria. Un programa que no libera la memoria es un problema que va a llevar a errores, porque si imaginaos que esto es una cosa que se ejecuta pues cada cierto tiempo, cada 10 segundos, cada 10 minutos o cada 10 horas al usuario se le está pidiendo esto. Se le está pidiendo que introduzca un valor. Este programa, si nunca termina y cada vez está pidiendo más memoria, más memoria, más memoria, sin liberarla, llegará un momento que ocupará toda la memoria. Por eso es una cuestión que hay que tener muy en cuenta. Siempre que solicitemos una memoria, cuando terminemos de utilizarla, tenemos que liberarlo con el comando delete. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver que funciona. Primero lo probaremos con un número bajo, con los 10 primeros números primos, y nos los muestra. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 y 29. Vamos a probarlo un poco más grande y vamos a poner con 100. También funciona. Muestra los 541 valores. Ha mostrado los 100 valores y el último es el 541. Vamos a pedirle que nos muestre los primeros 1000 números primos. Pues ya los ha calculado y ahora los está mostrando. Fijaos que calcularlo lo hace súper rápido. En cuanto empieza a mostrar un valor, quiere decir que ya los ha calculado. Lo que está tardando realmente es mostrarlo por pantalla. Lo vuelvo a ejecutar para que lo veáis. Este for, en cuanto se hace el primer cout de un número primo, ya está calculado todos los números primos. Lo que tarda realmente es mostrarlo por pantalla por temas de sistema operativo. Le vuelvo a poner 1000 y fijaos que enseguida empieza a mostrar todos los valores. Podríamos probar con cualquier valor, siempre y cuando el número primo más grande esté dentro del rango de los enteros. De esta forma hemos creado un programa que se adapta al problema. Se adapta al problema en función del número de datos que necesita. Ahora veremos otro ejemplo. Vamos a intentar solucionar el siguiente problema. Queremos guardar una secuencia sin límite. ¿Qué quiere decir eso? Que el usuario irá introduciendo la secuencia y nosotros tenemos que ir guardándola. Si nosotros creásemos un array de 100 y el usuario introduciese una secuencia de 101 valores, de 101 caracteres, ya no nos funcionaría. ¿Eso qué quiere decir? Que a medida que el usuario vaya introduciendo los caracteres, deberemos ir haciendo más grande ese array. No lo podemos hacer más grande. Lo que haremos será crear un nuevo array. Es decir, si yo tengo un array de 10 valores, que es donde ya hemos guardado parte de la secuencia que he introducido,
Si yo quiero introducir un nuevo carácter, lo que haré será crear un array mediante memoria dinámica, en este caso, por ejemplo, de 20 valores. Copiaré todos estos valores aquí, todos y cada uno de ellos, y guardaré el siguiente valor. Y además, esta memoria de aquí la liberaré para que no continúe ocupando memoria. Una vez que se alcance el límite de los 20 y esté rellenado y necesitemos 21 caracteres, volveremos a hacer lo mismo. Reservaremos un array, pero en este caso, por ejemplo, de 30 valores. Volveremos a copiar todos los valores del array anterior al nuevo y liberaremos el array viejo. Y así lo iremos haciendo hasta que el usuario ponga el punto. Cada vez iremos aumentando el tamaño del array de 10 en 10 caracteres en función de lo que nos haga falta. Tener en cuenta que no es que se aumente, sino que yo pido uno nuevo, lo voy a tener que copiar y voy a tener que liberar el antiguo. Vamos a detallar un poco más el algoritmo antes de pasar al código. El primer paso que hay que hacer es reservar memoria. Eso quiere decir que P apuntará a un array. En este caso vamos a ir aumentando de 5 en 5 porque no me cabe en la diapositiva. N va a representar el número de elementos que tiene el array, perdón, el tamaño del array máximo. E el número de elementos, es decir, inicialmente tendremos 0 elementos en el array y el tamaño será de 5. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ir leyendo los caracteres. Aquí irá leyendo la H, por ejemplo, la guardará. A continuación guardará la O, la L, la A, el espacio en blanco. Y a continuación quiere guardar la C de caracola. ¿Qué va a suceder? Lo que va a suceder en este caso es que no va a caber. No nos cabe, perdón. La I, en este caso, valdrá 5. Como no va a cabernos, lo que tenemos que hacer es aumentar este array. No lo podemos aumentar, lo que podemos hacer es pedir un array más grande. Pedimos un array que, por ejemplo, será una variable que llamemos Q, que en vez de ser de 5 será de 10. Una vez que lo hayamos pedido, tenemos que ir copiando desde P hacia Q cada uno de los valores. Copiaremos la H, la O, la L, la A y el espacio en blanco. A continuación, N ya pasa a valer 10. Y otra cosa que tengo que hacer muy importante es liberar el que tenía antes. Para ello lo que haré será, pues, hacer un delete de este array y a continuación P tiene que apuntar al array que apuntaba a Q. ¿Por qué? Porque siempre P va a ser el array bueno, por así decirlo. Y Q solo lo vamos a utilizarlo de forma temporal, la variable de forma temporal para ir copiando. Y una vez la haya copiado, podré guardar la C. Repetimos el paso. Inicialmente I valdrá 0 y N valdrá 5, que es el tamaño del array de P. Yo voy rellenando y se va a ir aumentando los valores de I, de forma que valdrá 2, 3, 4, así hasta que haya rellenado todos. Y a continuación llega el siguiente carácter, que es la C de caracola. Ahora ya no cabe. ¿Qué tenemos que hacer? Volver a pedir un array, pero esta vez más grande. Si era de 5, pues de n más 5, que en este caso será de 10. Y ese array va a ser apuntado por Q. A continuación tendremos que copiar todos los valores desde P hacia Q, los n valores. Copiaremos la H, la O, la L, la A y el espacio en blanco. Una vez que los hayamos copiado, ya solo queda un paso, que es que P, que realmente es el puntero donde apunta al array bueno, tiene que apuntar a este array de aquí. Y antes, pero, tenemos que haber liberado, tenemos que haber hecho un delete de este array, porque si no, esos arrays se nos irían quedando en memoria y no lo estaríamos utilizando. Sería memoria inutilizada. Una vez que ha terminado la secuencia, que hemos llegado al final, que nuestro array se podría haber aumentado varias veces, pasar de 5 a 10, 15, 20, 25, etc., lo único que tendremos que hacer será mostrar el array, donde I nos va a indicar el número de elementos que se han utilizado. Podría ser que nuestro array fuese de 100, pero realmente nosotros solo hemos utilizado 97, porque hemos aumentado, siempre vamos a aumentar de 5 en 5. En el código lo vamos a hacer de 10 en 10, para que no se hagan tantos aumentos. Podría ser de 20 en 20 o de 100 en 100. Todo depende del problema de las expectativas que haya de aumentar o de no aumentar. Aquí tenemos el código fuente. Como hemos dicho, tenemos la variable i que va a indicar el número de caracteres que tenemos introducidos en la secuencia. N va a ser el tamaño del array, que inicialmente será 10. Aquí lo primero que hacemos es reservar la memoria, la primera tanda de reserva de memoria para la secuencia, y a medida
que sea necesario esta array que sea más grande, se irá reservando más memoria y se irá copiando. A continuación le explica de qué va el programa, entonces con una secuencia toda la larga que quiera termina en punto. Y aquí lo que hace es el recorrido, mientras que no sea final. El avance que será, pues simplemente guardar el carácter en la posición i, que será el carácter c, e incrementar i. Y a continuación leer el siguiente carácter. Pero tenemos que tener en cuenta que nos podemos pasar, que si el array inicialmente es de 10, podría ser que estuviésemos intentando escribir la posición 10. Si eso va a pasar, es que no cabe. Es decir, si el valor de i, que es el número de caracteres de la secuencia, es igual al tamaño del array, en esa posición no lo vamos a poder guardar. Si es de 10, solo tenemos posiciones válidas desde la 0 hasta la 9, con lo que será necesario que ese array sea más grande. ¿Cómo lo hacemos? Pues primero de todo tendremos que incrementar la n. Si valía 10 pasará a valer 20, si valía 20 pasará a valer 30, etc. El incremento será de 10 en 10. A continuación reservamos memoria. Esta memoria será del nuevo tamaño. La primera vez que pedidamos, pues será para 20, porque valía inicialmente la raíz de 10, ahora pasará a valer 20. Y a continuación tenemos que copiarlo. Tenemos que copiar lo que había en sec, lo tenemos que copiar a q. De forma que tenemos que hacer q de j es igual a sec de j. Y esto lo podemos hacer con un for. Desde j igual a 0, mientras que j sea menor que n. También podríamos haber puesto ahí porque realmente son el mismo valor. A continuación tenemos que liberar la memoria antigua, el array antiguo que era sec, y a continuación el nuevo array pasa a ser q. Es decir, sec va a apuntar a la misma dirección que apunta q, que es la memoria que hemos pedido. Finalmente, cuando termina la secuencia, cuando termina poniendo el punto, sale del bucle, mostrará el tamaño del array, que es el número de elementos que hemos reservado la última vez, el tamaño de la secuencia, que es el número de elementos que hemos guardado, y a continuación muestra el array y, muy importante, libera la memoria del array que estamos utilizando, del array sec. Lo vamos a ejecutar. Se está compilando y puedo poner la secuencia. Hola caracola, esto es una secuencia muy larga. Y fijaos que el tamaño del array ha llegado a valer 50, quiere decir que ha aumentado de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50. Sin embargo, solo se han utilizado las 49 primeras posiciones. Y muestra el texto. Hola caracola, esto es una secuencia muy larga. Con esto ya hemos terminado la segunda parte del tema 5 y finalizamos el tema 5. En esta presentación hemos visto los arrays multidimensionales y luego hemos visto que realmente para el ordenador un array es una dirección de memoria, que es a partir de donde van a estar ubicados todos los elementos del array. Esto que llamamos dirección de memoria lo podemos guardar en una variable que se llama puntero. Un puntero no es más que una referencia a una posición de memoria. Y hemos visto que podemos crear arrays en tiempo de ejecución del tamaño que queramos. Y eso es con la operación new para reservar la memoria y la operación delete para liberar la memoria. Cuando hacemos un new le tenemos que decir de qué queremos el array, el tamaño del array y nos devuelve una dirección de memoria, que es un puntero, con lo que podremos asignarlo a un puntero. Y ese puntero realmente lo podemos utilizar como un array. Con esto podemos hacer que nuestros programas sean más dinámicos, o sea, se pueden ajustar mejor al problema que tenga el usuario. Si quiere calcular 100 números primos, lo podemos determinar ese tamaño del array en tiempo de ejecución. O si quiere calcular 500. O si deseamos leer una secuencia y no sabemos inicialmente esa secuencia qué tamaño va a tener y no queremos poner un límite. Por ejemplo, si queremos leer un fichero entero, que podría ser que tuviese solo 100 caracteres, podría ser que tuviese 100 líneas, o podría ser que tuviese 100 páginas de un libro, o fuesen 100 libros. Todo esto se soluciona con la memoria dinámica.